Antemano, muchas gracias por aceptarme la entrevista. Mi nombre es Edgar Ramírez de la Universidad UTP. Eh, en este caso, ¿me pudiera decir su nombre completo y su apellido? Mi nombre es Víctor Hernández Fernández. Eh, en esta oportunidad quiero hacerle unas preguntas, ¿no? ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos y políticos y sociales que vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, los problemas económicos en nuestro país viene desde muy atrás, pero se profundizó más con el gobierno de Fujimori porque este presidente nos desfalcó la economía de nuestro país, vendiendo nuestras empresas a demasiado baratos a empresarios poderosos que después nosotros los peruanos fuimos esclavizados prácticamente con bajos sueldos del gobierno de Alberto Fujimori. Muy bien, entonces, otra pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Alberto Fujimori? ¿Y por qué y cuáles fueron las efectivas o no efectivas? Bueno, lo principal que nos dio él fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado que nos trajo a una economía precaria que prácticamente nosotros, los peruanos, éramos explotados en las empresas, en los distintos trabajos que elaborábamos. Sinceramente, la economía se estabilizó en la moneda, ¿no? Pero, pero al estabilizarse al mismo tiempo nos trajo mucho, nos perjudicó mucho porque se crearon los CERN que nos esclavizaron prácticamente a todos nosotros los peruanos. ¿Y qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Vino el vaso de leche, ¿no? Pero yo creo que no nos ayudó mucho porque en esa época nuestro país éramos el país con más tuberculosis en Latinoamérica. ¿Algo más para agregar en esa pregunta? Hay pasos. ¿Y qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como Movimiento Tupac Amaru y el Sendero Luminoso? En mi opinión, sinceramente, prácticamente él fue uno que se dio en su gobierno de él. La caída del terrorismo y también de Sendero Luminoso y de Tupac Amaru. Pero esto ya venía desde más antes, desde el gobierno de Alan García, que fue creado. Eh, Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de las madres sobre todo de las campesinas indígenas. ¿Qué opinas sobre esa política? Sinceramente eso es muy malo. Él nunca debió haber hecho esas cosas porque prácticamente mutiló a esas personas que tenían poco conocimiento. A muchos jóvenes dejó de ser que sean madres. ¿Conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y las cuales fueron sus repercusiones de la libertad de expresión? En el gobierno de Fujimori creó muchos diarios, que fueron los diarios llamados chichas.
que nos hicieron mucho daño a nuestra comunidad. Aquí daño como que mintiendo al pueblo que nuestra economía estaba mucho mejor que las anteriores, pero era una cruel mentira. Era todo eso, era falso, era todo conversado previamente con su asesor Montesinos. Ok, otra pregunta. ¿Cuáles fueron las fuentes que llevaron a la caída de gobierno de Fujimori en el año 2000? ¿Y qué consecuencia tuvo el país? Bueno, una de las principales fue la de haber mentido al país. Dime bien la pregunta. No. Retomando con la pregunta, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000? ¿Y qué consecuencia tuvo el país? Fue la corrupción prácticamente de Fujimori con Montesinos, que salió en esos años, la tremenda corrupción que hacían entre los dos, comprando ministros, comprando congresistas y trabajando para su lado de ellos. No. Básicamente, entonces, las consecuencias que trajeron fueron la corrupción, ¿no? La caída de su gobierno. Sí, la corrupción. Okay. ¿Algo más que agregar? Bueno, gracias a todo ello, pues, fue encarcelado Fujimori por lesa humanidad, porque fue uno de los más grandes asesinos que también se dio en esa época en nuestro país. Por eso todas las personas que nosotros hemos vivido en esa época, sabemos cómo él ha trabajado, cómo ha logrado sus metas para gobernar a nuestro país y mandarlo abajo nuestra economía. Ok. Le agradezco mucho por su participación. Muchas gracias.